Bendiciones para todos. Quiero saludarles a través de este medio. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este tiempo donde sé que Dios nos va a edificar a través de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el tema ¿por qué Jesús? Estamos preparando una serie para toda la audiencia que la hemos titulado Como Jesús. Y en ella van a estar participando algunos de los jóvenes líderes de nuestra iglesia que van a estar exponiendo la palabra de Dios para que Dios nos hable, nos edifique a través de su mensaje. Así que hoy quiero compartir con ustedes este tema, ¿por qué Jesús? ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? Y voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, y vamos a leer del versículo 57 al 62. Y dice la palabra del Señor: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra, por esta palabra que acabamos de leer. Permite que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Jesús? Esta es una pregunta que para muchos quizás es una pregunta retórica, pero déjame decirte que de alguna manera todos tenemos seguidores. ¿Te has preguntado alguna vez, mi amado joven, mi amado hermano, mi amado amigo, quiénes personas te pueden estar siguiendo? Imaginémonos un caso en cuanto a las redes sociales. Cualquier red social requiere de seguidores y sabemos que en las redes sociales de una manera u otra no cuesta nada seguir a alguien. Está al alcance de un clic, seguir, y es así de sencillo. Ahora, ¿te has preguntado por qué tú sigues a una persona? ¿Te has preguntado, mi estimado joven, por qué tú sigues a una persona en las redes sociales? Quizás puedes pensar, bueno, me parece interesante, la persona me parece interesante, me parece una persona agradable, o quisiera tener algo que tiene esa persona, o quizás te identificas con alguna cosa que hace esa persona. O para conocer también puede ser que sigamos a alguien para conocer los secretos de esa persona. Y mucha gente sigue a alguien con el simple pretexto de saber en qué anda, dónde viaja, qué come, qué hace. Tantas cosas. La gente le gusta averiguar la vida de otras personas. Ahora, ¿qué significa seguir según el diccionario? ¿Tú sabes lo que dice el diccionario en cuanto a lo que es seguir? Bueno, el diccionario dice que seguir es ir después o detrás de otra persona. También dice que seguir es perseguir algo o a alguien a donde esa persona vaya. Es seguir su consejo, seguir su dirección. Eso es lo que dice el diccionario en cuanto a la palabra seguir. Ahora, ¿qué es seguir según el reino de Dios? Nosotros tenemos que preguntarnos en cuanto a nosotros, los hijos de Dios, ¿qué significa seguir según el reino de los cielos? Según el reino de los cielos, seguir significa morir. Te fijas que es totalmente diferente al concepto del mundo. ¿Estarías tú dispuesto a seguirme si seguirme a mí implica morir? Es una pregunta aún más profunda y no tan retórica, porque según el reino de los cielos significa morir, significa quebrantarse,
el seguir a alguien significa quebrantarse. Es dejar mi dependencia y depender totalmente de Dios. Es dejar de ir por mi camino y seguir el camino de Jesús. Ahora, ¿te has preguntado por qué seguir entonces a Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque hay una gran diferencia, mis estimados, en cuanto a lo que es seguir a alguien a través de una red social y seguir a Jesús. Nosotros tenemos que tener entonces que hacer una diferencia entre lo que es seguir según los términos de este mundo y seguir según los términos del reino de los cielos. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser seguidores de Jesús. Ahora, ser seguidores de Jesús implica muchas cosas. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir una vida de sacrificio, de entrega, apasionados por Jesús? ¿Estamos dispuestos nosotros a entregar incluso nuestra vida por el reino de Dios o por ser fieles al Señor? Porque en el tiempo antiguo, los mártires de la iglesia, ellos entregaron sus vidas por el Señor. Recuerdo historias, por ejemplo, como la de Policarpo, que le dijeron, estando ya en la hoguera, o listos para encenderlo y quemarlo en la hoguera, le dijeron, niega a Cristo. Y Policarpo, me impactan sus palabras, porque Policarpo dijo, ¿cómo he de negar a aquel que me hizo tanto bien? Mi pregunta es entonces, ¿qué tanto bien te ha hecho Jesús? ¿Cómo es tu vida con Jesús? ¿Por qué tú estás siguiendo a Jesús? ¿Qué le has entregado tú a Él? ¿Y qué ha hecho Jesús por ti? Y tú que ahora le estás siguiendo, entendiendo la diferencia del mundo y entendiendo las demandas del cielo. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿por qué seguir a Jesús? ¿Por qué Jesús? Esta es una pregunta muy interesante. Parece una pregunta obvia, pero creo que nada es tan obvio en esta vida. Por ejemplo, a los cristianos del primer siglo les preguntaron, ¿ustedes por qué siguen a Jesús? O ustedes siguen a Jesús. Y ellos, obvio. Ellos daban por obvio que seguían a Jesús porque lo seguían a donde quiera Jesús iba a predicar. Lo seguían muchos kilómetros para oír sus enseñanzas. Lo seguían para ver sus milagros. Y lo seguían de alguna forma para ver qué Jesús hacía por ellos. Entonces, todos eran, de alguna manera, creían que eran seguidores de Jesús. Pero realmente todos los que seguían a Jesús por los caminos polvorientos, tras las enseñanzas que Jesús daba, eran realmente auténticos seguidores de Jesús. Ellos querían a Jesús por algunas cosas que Jesús les daba a ellos. Ellos les gustaban cómo Jesús enseñaba. Ellos iban tras Jesús atraídos por los milagros que Jesús hacía. Vamos a leer en Mateo 8:16. Vamos a ir un momentico a Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, y podemos revisar del versículo 16. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 8:16. Fíjese lo que dice la porción de la Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 16. Vamos a leerlo aquí. Y dice así: entonces empezaron a decir entre ellos que no tenían pan. Imagínese usted esta expresión. Te estoy preguntando por qué sigues a Jesús. Y aquí aquellos que decían, parecía obvio que seguían a Jesús, están diciendo a Jesús que estaban siguiéndolo por el pan. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 4, 23 al 25. Dice así:
Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y también le trajeron a los atormentados por los demonios. Dice, le trajeron los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó, dice la palabra. Y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea, y del otro lado del Jordán. Seguían a Jesús. Entonces nos damos cuenta que otros le seguían porque Jesús les daba de comer. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tú sigues a Jesús? Unos lo seguían por los milagros, unos lo seguían porque les daba de comer, otros lo seguían quizás simplemente por curiosos, espectadores. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Jesús? ¿Por qué tú eres un seguidor de Jesús? ¿Será por los panes y los peces? ¿Será por los milagros? ¿O será por la enseñanza? ¿Tú por qué lo sigues? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás siguiendo a Jesús? ¿Te has dado cuenta por qué tú buscas a Jesús? ¿Será por el milagro? Y después que te haga el milagro, después que te dé el pan, después que Él solvente una situación, ¿será que te esfumas? ¿Será que dejas de seguirlo? Porque a veces nosotros en las redes sociales, cuando tenemos o somos seguidor de alguien, cuando esa persona no complace nuestros gustos, nuestros deseos, o nos lleva a la contraria, o quizás vemos cómo se está comportando, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Pues simplemente le damos clic y ¿qué? Lo dejamos de seguir. ¿Será que si Jesús no complace tus gustos, tus deseos, tus anhelos, lo que tú muchas veces estás pidiendo, que no está dentro del propósito de Dios y Él no lo hace, lo dejas de seguir? O quizás ya lo has dejado de seguir. Entonces, parece ser que hay muchas personas que dicen ser seguidores de Jesús y no son auténticos seguidores. Nosotros tenemos que entender que cuando hemos decidido seguir a Jesús, es porque hay una razón. Él es el centro de nuestras vidas. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y nosotros tenemos que saber que aunque no nos dé nada, nosotros seguimos siendo fieles. Porque no estamos detrás de la dádiva. Estamos detrás del dador. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces cabe entonces que nosotros en este tiempo de crisis, en este tiempo de situación adversa, nos hagamos la pregunta, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? Este es un tiempo de recogimiento espiritual. Este es un tiempo donde nosotros, los verdaderos, los auténticos seguidores de Jesús, no nos amilanamos porque no podamos congregarnos en los templos. No nos amilanamos porque no tengamos muchas comodidades, pero debemos nosotros seguir siendo fieles al Señor, porque Él es Dios, Él es fuerte, Él es poderoso, Él es el que sostiene nuestras vidas y nosotros le seguimos a Él porque le amamos. Y más aún, porque Él nos amó primero. Es tiempo de definir la relación que tienes con Jesús. Es oportuno que pienses en ir definiendo tu relación con Jesús. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Por qué tú le estás siguiendo? Se me viene a la mente una relación de noviazgo. ¿Cuántos de ustedes han conocido los noviazgos largos? Unos noviazgos tan largos que uno dice, bueno, ¿y cuándo se irán a casar esto? Y por ejemplo, una muchacha que tenga un noviazgo largo, si un día se da cuenta que está agotada, que no sabe hacia dónde va esa relación, invita al novio a cenar, y una vez que están sentados a la mesa, que ya comieron, que ya cenaron,
le dice: mi amor, yo te he invitado a esta cena para que de una vez por todas definamos nuestra relación. Imagínese que la persona, el novio, que estaba durante años con ella, le dice: bueno, como yo no me pienso casar, a mí me gusta vivir la vida de novio, entonces vamos a dar esto hasta aquí. Es decir, que al siguiente día esa señorita queda totalmente libre. No tiene nada, no hay un compromiso. ¿Qué tal si Jesús te invitara a una cena como esa? ¿Qué tal si Jesús te dijera: vamos a encontrarnos, vamos a tomarnos un café, porque yo necesito que definamos nuestra relación? ¿Quedaría Jesús soltero al siguiente día? ¿Quedaría Jesús libre el siguiente día? ¿Te has puesto a pensar que el Señor quiere que nosotros definamos cuál es nuestra relación con Él? Tenemos que evaluar cómo es nuestra relación con Jesús. ¿Por qué soy un seguidor de Jesús? ¿Qué tal si Dios te dice: definamos hoy mismo nuestra relación? Vamos a ver si es solo una relación de fin de semana. Vamos a ver si es solo una relación que tú no estás tomando en serio. O si lo estás buscando, si Dios te dice: si tienes una buena relación conmigo, me estás buscando en la mañana antes de dedicarte a todo lo demás, a todas las labores diarias que tienes que hacer. ¿Me estás tomando en cuenta para las decisiones de tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sería una respuesta como la de aquel chico que le dice a la chica después de tantos años de relación de noviazgo: no me quiero casar contigo? ¿O serás que de aquellas personas que solo busca a Jesús cuando te encuentras en un problema, o cuando te sientes solo, o cuando te sientes o sientes que tu seguridad está amenazada? Hay mucha gente que sigue a Jesús así. Yo creo que mucha gente, en vez de ser seguidores auténticos, se han vuelto como fan o fanáticos. Así como cuando uno es fanático de una selección de fútbol. Por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos la selección de fútbol, la Vinotinto. Y cuando somos seguidores de la selección y todo va bien, hemos tenido tiempos muy malos y tiempos buenos, tiempos regulares, pero cuando todo va bien, todo el mundo se pone la camiseta, compra el vaso de la selección, la bandera, todo está bien. Pero cuando la selección pierde y no hace nada, todos queremos cambiar el técnico, todos queremos ya guardar la camiseta y nos hemos preguntado: ¿hasta qué punto somos fieles con la selección? Mi pregunta ahora es: ¿hasta qué punto estamos siendo fieles seguidores de Jesús? ¿O somos simplemente como fanáticos del fútbol? Hay personas que tienen la camiseta, hay personas que tienen el vaso, hay personas que tienen la bandera, pero cuando todo sale mal, entonces dejan de seguir. Todo porque no han sido satisfechos nuestros deseos. Pasa lo mismo así muchas veces con el Señor. Cuando todo marcha bien, somos seguidores de Jesús. Pero cuando las cosas no salen bien, nos queremos quitar la camiseta. Hoy te hago un desafío, mi estimado amigo, mi estimado joven, mi estimado oyente. Tú que me estás viendo a través de este medio, te hago un desafío a seguir de manera auténtica a Jesús. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces solo somos fans de Jesús. Nos encanta Jesús. Mahatma Gandhi dijo, por ejemplo: me encanta Cristo, pero me aburren los cristianos. Que tú no seas uno de que te encante Cristo, sino que estés dispuesto a pagar un precio, estés dispuesto a seguirlo.
No importa las consecuencias, porque los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, enfrentamos un desafío, aún en el quebrantamiento. Estamos dispuestos aún a entregar nuestras vidas por amor al Señor. ¿Qué hace un seguidor de Jesús? Lucas 14, 25 al 53 nos dice: cuando grandes multitudes iban siguiendo a Jesús, Él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él y le digan: este hombre comenzó a edificar una torre y no la pudo acabar. ¿Y qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, él le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pasaje de la Biblia pues nos muestra algunos requerimientos de lo que es un seguidor de Jesús. Es negarse a sí mismo. No es enfocarse en lo que puedo obtener, sino más bien en lo que yo puedo obtener de Dios, sino en lo que realmente yo pueda darle al Señor. Darle mi amor, darle mi entrega, darle una entrega incondicional, seguir a Jesús. También el Evangelio de Lucas nos presenta la historia de 3 hombres que quisieron seguir a Jesús. El primer hombre dice: Señor, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le parece? En otras palabras, si me sigues, no te voy a dar nada. Wow, eso sería muy interesante, porque hay gente que quiere seguir a Jesús por lo que quieren que Él les dé. Señor, dame una casa, Señor, dame un auto, dame una esposa, dame esto, todo lo demás. Entonces, Jesús está diciendo aquí, no es tan importante, aunque lo es, en que tú pienses en obtener algo de mí si no me amas, si no tienes una entrega incondicional. ¿Usted qué haría si Jesús le dice: no te voy a dar nada, sígueme? No quiere decir que el Señor no quiera darte algo, no quiere decir que el Señor no quiera bendecirte. El Señor sí quiere bendecirnos, pero Él quiere bendecirnos cuando Él ve en nuestro corazón, Él ve lo que hay en nosotros, que no estamos detrás de la dádiva, sino estamos siguiendo al dador. Porque yo creo que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. No es la dádiva, es el dador. El segundo hombre que encontramos en Lucas le dijo a Jesús que su padre acababa de morir, que quería enterrar a su padre y luego regresar a seguir a Jesús, a servirle a Jesús. El Señor le respondió: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve, proclama el reino de Dios. Esto es duro, ¿verdad?, para uno que está siguiendo a alguien. Pero el Señor te está enseñando que no todo lo puedes resolver tú mismo. Tienes que entender, que tú y yo tenemos que delegar. Ocúpate tú de las cosas de Dios, que Dios se encargará de todo lo que tú tienes que hacer. Dios nos está enseñando que un seguidor de Jesús tiene que ocuparse del reino de Dios, tiene que amar a Jesús, tiene que entregar su vida por proclamar el evangelio del Señor. Y eso es lo que Él está enseñando aquí. Ahora, el tercer hombre que encontramos también en Lucas dijo que deseaba seguir a Jesús, pero que tenía que despedirse de su familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de seguirme, no es digno de ser mi discípulo. Es decir,
que el que piensa en su pasado, el que se enfoca en su linaje, de dónde viene, sus heridas, sus traumas del pasado, no es digno de seguir a Jesús. Deja de concentrarte en las cosas pasadas y empieza a concentrarte en Jesús. Empieza a concentrarte en su reino. Empieza en amar a Jesús, en tener intimidad con Él. Un seguidor de Jesús hace eso. En Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31, tú encuentras esa historia. Cómo seguir a Jesús, cómo amarlo, qué demanda el Señor de nosotros. ¿Por qué Jesús? Es mi pregunta en este tiempo. ¿Por qué el Señor Jesús? ¿Por qué seguirlo a Él? Porque Él es suficiente en todo. Tú y yo debemos seguir a Jesús porque Él es suficiente para nuestras vidas. Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús? Porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué Jesús? Porque el que tiene a Jesús tiene la vida. Lo tiene todo. ¿Por qué Jesús? Porque Él es nuestro proveedor. Porque Él es nuestro sanador. Y más aún, porque Él nos da la vida eterna. Una vida abundante, una vida de propósito. Juan 10:10 dice, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De manera que seguimos a Jesús no por lo que Él nos da, seguimos a Jesús porque lo amamos. Él tiene todo para nosotros. Él tiene salvación, Él tiene seguridad, Él tiene salud, Él tiene amor. Él es la fuente de todo. Así que si sigues verdaderamente a Jesús, no te faltará nada. Y ese es el reto que debemos cumplir. Sigue a Jesús con corazón sincero. Él te ama y Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. Dios te bendiga